yo hace algún tiempo atrás, hay una persona que hirió verbalmente muy fuerte a mi esposa. Y cuando ella me lo contó, y tú acá puedes poner a cualquiera, puedes poner a tu hijo, a tu esposa, porque siempre cuando alguien, a ti mismo, a un ser querido te hace algo, te duele, te da una tristeza, te da una rabia, te duele. A mí en ese minuto como esposo me dolió muchísimo escuchar lo que le dijeron. Y hay un momento en que la rabia se apodera de ti. Acá Dios fue muy grande, yo pudiese haber estado en ese momento y por razones de la vida yo me demoré en algo y no pude presenciar esto, porque si no uno no sabe ni siquiera la reacción que puede tener. La rabia se apodera de ti y guardas, no sabes cómo vas a responder, guardas rencor, te aferras al dolor, a ese resentimiento de que alguien hirió a un ser querido tuyo. Después empecé a orar por esa situación. Señor, ¿por qué no te lo llevas, por favor? No hay problema. No, empecé a orar realmente. Cuando empiezas a razonar, cuando dejas a un lado el sentimiento de odio, porque eso va a estar, empiezas a orar por esa persona y te das cuenta de algo importante. Jesús no quiere que tú odies a alguien. Como cristiano sabía que mi llamado era amar y orar por esa persona, aunque mis sentimientos no quisieran, me dijeran lo contrario. Pero el llamado que Jesús nos llama es a poder orar. Y precisamente sobre esto vamos a hablar, como les decía. Vamos a explorar qué significa amar a nuestros enemigos. Jesús nos mandó a hacer esto. Y como ese amor no es un sentimiento pasajero, sino que es una decisión profunda con la cual nosotros vamos a transformar nuestras vidas y también vamos a tener la oportunidad de transformar la vida de los demás junto con esto. Entonces, partiendo de los conceptos antes de ir al versículo, amar a los enemigos, ¿qué es un enemigo? Al escuchar esa palabra, de repente se nos viene a la cabeza, como les decía, alguien que hizo mucho daño, o situaciones extremas, ¿no es cierto? Alguien que pudo haber matado a alguien que tú quieres mucho, sí, cosas extremas que vamos a ver igual de eso. O alguien que te hizo mucho daño, y sí, todo eso es parte de la definición de enemigo. Pero en el contexto de las enseñanzas de Jesús, el enemigo también puede ser algo no tan extremo como lo que les nombré. Puede ser una persona como algo que hayamos tenido un pequeño conflicto, camino al trabajo alguien nos tocó la bocina, nos hizo algún gesto, algún dedo por ahí, alguna cosa, o simplemente alguien que constantemente te puede irritar, no te llevas bien en el fondo. En las vidas diarias ustedes lo pueden llevar a, por ejemplo, un compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar. De repente incluso uno tiene enemistades con familiares, con padres, con abuelos, con hermanos. Entonces toda esa persona donde siempre hay tensiones se puede envolver también bajo este concepto que vamos a aprender como tu enemigo. Y no porque queramos que lo sean, pero las circunstancias y nuestras emociones, lo que sentimos, nos llevan a verlo de esa manera. Entonces puede ser algo muy extremo como alguien que te dañó mucho o alguien que simplemente no te cae bien. Bajo este contexto que vamos a aprender, termina siendo lo mismo, porque nos lleva a amar a estas personas. Y como les decía, el amar acá no es un sentimiento. Porque el sentimiento de amar a alguien que te daña no va a estar probablemente, puede que en algún minuto esté, pero probablemente no va a estar nunca. Acá Jesús te llama a verlo como una decisión, que la razón te lleve a amar a esa persona, no el sentimiento. Y vamos a aprender un poquito del amor en el contexto bíblico, en el contexto que Jesús nos enseña, y posteriormente vamos a ver el pasaje, pero si esperamos a sentir amor por alguien que nos ha herido, como les digo, eso no va a llegar. Probablemente nunca. Pero Jesús no te llama constantemente a sentir, te llama a decidir. Esto puede ser no sé, hay ejemplos básicos como por ejemplo, el sentimiento no está en querer ir al gimnasio, por ejemplo, pero tu disciplina y tu decisión dice, voy a ir. Muchas veces el sentimiento no puede ganar la decisión o la razón de lo que tú tengas que hacer, porque tú sabes qué es lo correcto o lo que te va a hacer bien. Y 1 Corintios 13, del 4 al 7, que vamos a ver acá, habla del amor. Como le digo, acá habla de amar a los enemigos y vimos lo que es un enemigo, entendamos lo que es el amor. 1 Corintios 13, del 4 al 7 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo.
no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Este pasaje probablemente los que han ido a matrimonios lo han escuchado muchas veces, se leen ahí cuando están casando y todo eso, pero habla de un amor en general. Tú también al enemigo tienes que buscar el entregar ese amor que acabamos de leer en Corintios. Y eso no es fácil, pero es el amor que Jesús nos llama a tener. Es un amor que elige perdonar, que elige orar, que elige velar por el bienestar de esta otra persona, aunque las emociones nos digan lo contrario, aunque probablemente esa persona no se lo merezca. Pero ese es el amor que nos desafía a nosotros, Jesús, de poder demostrar en general, como les digo, no solo a nivel de pareja. Entonces, ahora entendiendo todos estos conceptos iniciales de qué puede ser un enemigo, cómo el amor va más allá de un sentimiento, sino que es una decisión, vamos a entrar al texto de Mateo 5, del 43 al 48. Como les decía, estamos en el Sermón del Monte y lo leemos completo y después voy a detenerme en algunas partes. Dice, han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz, su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo. Y lo que yo les decía al principio, que este sermón del monte en general, ya vamos terminando el capítulo 5, del capítulo 5 al 7 es todo el sermón del monte. Y acá Jesús llamaba constantemente a desafiar, y un punto que les quiero tocar igual es que a veces nosotros leemos esto porque ya tenemos un conocimiento completo de la palabra, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Pero para esa instancia, esa época, este era un discurso totalmente revolucionario. Porque Jesús estaba pensado en que venía a liberarlos de los romanos, a liberarlos de la opresión que de repente podían tener. Y no fue así, o sea, les decía cosas como, oye, ama a tus enemigos. Les decía, como vimos la semana pasada, o sea, si te pegan una mejilla, pon la otra. Entonces, Él viene a elevar el estándar incluso de la antigua ley. Cuando Él decía, han oído, que en los últimos pasajes hemos podido leer, han oído que la ley les dice, yo les digo, han oído, yo les digo, incluso viene a incomodar a los religiosos de la época, porque el han oído lo ocupaban los rabinos como para decir, han oído lo que dijo el rabino Keno, yo les digo tanto. Han oído lo que dijo el rabino tanto, como para comparar opiniones de ellos mismos. Y él acá va y dice, han oído que la ley dice esto, pero yo le digo esto. O sea, viene a complementar ya al estándar que tiene la ley, decir, estamos acá, pero yo les vengo a pedir esto, a que elevemos nuestro estándar de cómo nosotros vamos a actuar frente a situaciones, de cómo nosotros vamos a vivir la vida del cristianismo. Ita, si me puedes subir un poquito. Ahí está. No, te pasaste como dos. Más arriba, por favor. Ya. Entonces, cuando él habla de esto, está entrando a desafiarnos de amar al prójimo, amar a nuestros enemigos, como les digo. Eleva el estándar de decir, yo quiero que tú tomes esa iniciativa, no el sentimiento, eso de orar por aquellos quienes te pueden haber hecho daño. Y después, en el versículo 45, cuando parte diciendo, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, nos está llamando a decir, yo acá no voy a hacer diferencias. Es como un padre cuando tú tienes más de un hijo, o si tienes hermanos y todo, tú ves que aunque la situación de repente demande que el padre tenga que estar acorde o
o irse del lado de algún hijo, finalmente tiene que ser imparcial. Y acá él está diciendo, Dios está diciendo, le da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Está diciendo, acá yo no quiero hacer diferencias, como les dijo. Yo quiero que tú, sobre todo, entre ustedes se amen, entre enemigos se amen, porque para mí, yo quiero que los voy a amar a todos por igual. Y después, cuando continúa en el 46 y el 47, viene otro desafío que nos hace. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si son amables con sus amigos, ¿en qué se diferencian de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. O sea, nos llama a decir, amar a los que te caen bien no es suficiente. O sea, acá, ¿qué diferencia estás haciendo con los demás? Incluso los que no conocen a Dios, para él es muy fácil hacer eso. Lo que nos diferencia verdaderamente como seguidores de Cristo es cómo tratemos a aquellos que no nos van a tratar bien, aquellos con los que tuvimos una diferencia. Esto es como, por ejemplo, cuando Santiago 2:19 toma la idea refuerza esta idea que dice, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Aún los demonios creen y tiemblan de miedo. La verdadera fe se va a demostrar en nuestras acciones, en las decisiones que tomemos, especialmente cuando amamos a quienes son difíciles de amar. Entonces la Biblia constantemente nos desafía a subir ese estándar. En el fondo cualquiera puede decir, no, yo creo en Dios. Y te dice, no, pero si los demonios también creen, eso no es suficiente. Yo quiero que tus acciones lo demuestren. Acá también, constantemente Jesús está diciendo, bueno, ¿y qué te va a diferenciar si amar a alguien que te cae bien es tan fácil? Cualquiera puede. Yo quiero que tú vayas más allá y que demuestres que tú, siendo hijo mío, tú siendo cristiano, tú puedes amar y entregar amor a alguien que no se lo merece. Y que tú lo vas a decidir y lo vas a hacer. Y cuando terminamos acá en el versículo 48 dice, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y esa perfección no se trata de que no vamos a cometer ningún error, sino de alcanzar esa plenitud de amor que refleje el amor de Dios. Es un llamado a que podamos amar de manera completa y madura, tal como lo hace nuestro Padre. De poder tomar esa decisión concreta de amar. Entonces, esto no es fácil. Incluso si tú te pones, como les digo, si nos dejamos llevar por el sentimiento, va a ser muy difícil que nosotros logremos amar a alguien que nos hizo mucho daño, a alguien que nos caiga bien. Nuestra decisión va a ser lo que nos va a lograr llevar a eso. Y eso, un punto que Dios me mostró claramente en este mensaje es que sin el Espíritu Santo, el cual nos guía, nos ayuda a esto, es prácticamente imposible lograr esto. Porque amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos hacen daño, no es algo que podamos hacer por cuenta propia. Necesitamos al Espíritu Santo. Te quiero leer Romanos 5:5, el cual nos dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de amor. Ese mismo Espíritu Santo es el que nos capacita, nos guía, el que nos está hablando ahí y nos puede ayudar a amar más allá de las fuerzas naturales que nosotros tenemos. Necesitamos tenerlo a Él para poder lograr esto. Y acá les quiero compartir un pequeño video de un caso que estuve viendo con respecto a esto, de una persona que van a ver acá todo el contexto, pero les explico un poco. Se trata de una persona que asesinó a 48 mujeres en los años 90 en Estados Unidos, que fue llamado como el asesino de Green River. Y acá vamos a ver en el video, y quiero que pongan atención en la parte en donde lo están juzgando y dejan a familiares poder hablarle a él directamente. Y nos vamos a dar cuenta de algo particular que pasa cuando sale a hablar una persona. Así que es un video cortito, son 2 minutitos, pero que podamos poner atención porque esto nos va a reflejar el cómo se puede llegar a tomar una decisión de amar, aunque el sentimiento y la lógica no dé para hacerlo. Entonces, por favor, podemos poner el video un segundito. On November 5th,
2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Those tears and a statement he made to the court later that day were as close to showing real remorse as Gary Ridgway had ever come. Los subtítulos, lamentablemente, no sé si alcanzaron a leer un poco. ¿Sí? Pero acá este es un caso que estamos hablando de alguien que asesinó a su hija. Y ustedes pueden ver cómo entran las demás personas maldiciéndolo, diciéndolo, ojalá que vayas al infierno, es un animal, no tiene remordimiento de nada. Y si ustedes vean la expresión de esta persona, del asesino, no le inmutaba. Porque el odio, cuando hay más odio, no le va a generar ya nada más, él ya tenía suficiente. Pero cuando se para este padre acá, lo mira y le dice, todos acá lo odian y tienen motivos para hacerlo, pero quiero que sepas que yo te perdono. Y aunque me estés haciendo difícil vivir según lo que creo, te perdono. Porque él acá está haciendo la referencia de que no es fácil perdonar a alguien. Y acá nos fuimos a un ejemplo extremo. Pero si él puede, estoy 100% seguro que no es por fuerza humana, porque él sienta, voy a perdonarlo, voy a amarlo. Es porque él decidió hacerlo. Él dice, me es difícil, pero tengo que hacerlo. Y no sé si vieron la expresión de este asesino. Recién cuando alguien le mostró amor, lo descolocó, lo quebró completamente. Porque el odio, cuando hay odio, no va a generar más odio. Pero el amor, cuando hay odio, puede cambiar el odio de la otra persona. Porque a veces no depende de nosotros, pero puede generar una diferencia. Por eso Jesús nos desafía constantemente a subir ese estándar. Decir, yo acá no quiero que tú seas como los demás, porque amar a quien te cae bien es fácil, amar a un amigo es fácil. Tú vas a marcar la diferencia mostrando que tú puedes amar al quien no se merece. Eso es del Espíritu Santo. Eso es lo que le permitió a Robert, al papá de esta niña, amar y perdonar a alguien que había cometido un acto tan horrendo.
Entonces vamos a pedir después, y les pido que eso sea constante. Siempre pidan al Espíritu Santo que guíe, pídanle más de Él en sus vidas. Entréguense a Él, porque Él es el único que tiene el poder para que nosotros podamos realmente, así como vimos ahí, amar a nuestros enemigos. El mensaje se llama Ama a tu samaritano, y esto tiene que ver mucho porque los judíos odiaban a los samaritanos, eran como sus enemigos, los consideraban traidores. Y Jesús se para y más encima les dice a todos acá, antes de descender le dice, pero recibirán poder para cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y acá, punto, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y Samaria, como les digo, era un territorio que los judíos evitaban. Incluso se ve en la serie de Chosen, no sé si la han visto, que se sorprendían que iban a pasar por ahí porque normalmente ellos tomaban un camino más largo para no pasar por Samaria. Y Jesús no solo les dice, oye, quiero que compartan en todas partes, especifica dentro de las 3 partes, en Samaria también. Yo quiero que ustedes se desafíen, que vayan más allá y vayan a Samaria, lo cual les va a costar, lo cual ustedes los consideran enemigos, traidores, pero quiero que vayan. Y no solo eso, sino que también a la primera mujer que le pide para que vaya a compartir de su reino es a la mujer samaritana, cuando vemos en Juan 4 del 1 al 42, que es un pasaje largo, no lo vamos a leer, pero rompió esa barrera cultural pidiéndole a esta mujer que sea la primera en compartir. Y también en otra historia, cuando vemos del buen samaritano, que es en el caso que da el ejemplo de que personas iban caminando y él habla de que el samaritano fue el único que se dio cuenta, fue el héroe de la historia, cuando en Lucas 10 del 25 al 37 habla de la historia del buen samaritano. Y como les digo, no es para ahondar en estos pasajes, es para explicarles el contexto de que llegó Jesús a decir, a revolucionar todo esto, a decirle, oye, los samaritanos que ustedes odian tanto, yo acá los pongo en mis historias como héroes. Y yo les pido que cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, vayan a compartir la palabra y también vayan allá a Samaria. A los que odian, los que son sus enemigos, pero vayan. O sea, no hay ninguna duda de que Él, hasta en ese entonces, en esos tiempos, los llevó a desafiarse a sí mismo. Los llevó a dar un paso más allá. Esta es la ley, pero yo vengo acá a reforzar y a poner un estándar mucho más alto de lo que ustedes tienen. Y hoy día quiero que cada uno pueda reflexionar, porque esto es personal. Pero yo estoy seguro de que cada uno tiene ahí un samaritano que tienes que amar y que no lo estás haciendo. Piensa ahí en dónde estás. ¿Quién es ese samaritano? ¿Quién es tu samaritano? ¿Quién es ese enemigo? Esa persona en tu vida que te cuesta mucho amar. Puede ser, como les digo, alguien con el cual trabajen. Puede ser un vecino. Alguien de tu propia familia. Hay tantos casos. De repente que te cuesta, te enemistaste con un abuelo, con una madre, con un padre. No dejes que el sentimiento te guíe, sino que la razón de que lo que Jesús te pide. Busca a ese samaritano y ámalo. Desafíate esta semana de hacer algo tangible, concreto, para demostrar que puedes amar a esa persona. Un mensaje, un saludo amable, algún gesto de bondad. No nada grandioso, pero intencionalmente busca algo tangible para hacer algo por esa persona. Jesús nos llama a este tipo de amor radical. Y cuando obedecemos en amar de esa forma, no solo vamos a transformar nuestras relaciones, sino que permitiremos que Dios también vaya transformando nuestro corazón. Este amor de Jesús es transformador si lo llevamos a la práctica. Es un tipo de amor que no solo cambia a aquellos que lo reciben, sino que transforma profundamente a los que podemos darlo también. Es un amor que demuestra al mundo que realmente nosotros somos seguidores de Cristo. Juan 13:35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Cuando ustedes eligen amar a sus enemigos, cuando deciden perdonar
llorar por aquellos que los han lastimado, para mostrar al mundo un amor que solo puede venir de Dios. Y algo que me pasó mientras yo investigaba más sobre este mensaje, acá les mostré este caso, que fue el que más a mí me impactó. Habían bastantes casos de gente, no temas así fuertes como eso, de repente no intencionales, no muertes de hijos, de esposas, no necesariamente de una manera como un asesino, pero por accidentes. Habían masacres, habían otras cosas que eran aún más fuertes. Y yo me ponía a leer todos los casos en común que tenían esas personas o comunidades de perdonar al que no se lo merecía. Y el único factor común era que eran cristianos. Porque tú al momento de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, es cuando tú invitas a Jesús a vivir dentro de ti, lo cual te da salvación. Pero así como vimos en esta semana en el Simplifícate, también el Espíritu Santo entra en tu vida. Y el Espíritu Santo te guía y te da fuerzas para vivir este amor que trasciende de lo humano. Solo a través de Él podemos. Y en esta ocasión el factor en común era que esas personas tenían al Espíritu Santo, porque de otra forma no lo veo posible el poder llegar a un perdón tan profundo, de que, como les he repetido el mensaje, no va a ser un sentimiento. Entonces quiero que oremos por dos motivos el día de hoy. Si tú dices, yo quiero tener la ayuda del Espíritu Santo para lograr estas cosas, yo quiero caminar, quiero tener esa facilidad para poder perdonar de esa forma, es una decisión que puedes tomar hoy día si nunca la has hecho, y es el aceptar a Cristo y reconocerlo como tu Salvador. Como vimos en esta carta de amor, Él murió en la cruz tomando nuestro lugar para poder darnos salvación. Y la salvación viene por el solo hecho de tú decir, yo creo en ti como mi Salvador y voy a dejar que entres en mi vida. Y junto con eso viene un hermoso regalo, que es el Espíritu Santo también, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, y al momento de aceptar a Cristo, este templo, en el fondo, el Espíritu Santo llega a habitar en este templo, a llenar esa casa vacía, y es el que nos puede guiar constantemente para que nosotros podamos hacer estas cosas tan increíbles como perdonar aún cuando no sea merecido.